Bienvenidos un día más a mi canal, soy Gostilian. Hoy toca ver la parte 2 de este Senderos de Gloria. Hoy vamos a ver lo que es el combate. Espero que os sea de utilidad y empezamos dentro vídeo. Explico a continuación el combate. Este vídeo va a tratar básicamente de este tipo de acción, que es el combate, que como imagináis va a ser una de las principales del juego. Durante la ronda de acción, una de las acciones que podemos hacer es gastar cartas por operaciones. Jugaríamos una carta, por ejemplo esta. Como veis, el número blanco es el que marca operaciones, que en este caso serían 2 operaciones. ¿Cómo gastaríamos esta operación? Podríamos asignar movimientos, como ya expliqué en el anterior vídeo, pero también podemos asignar ataques. ¿Cómo se asignan los ataques? Pues, por ejemplo, si quisiéramos activar estos 2 ejércitos rusos para atacar, pues pondríamos una ficha aquí y otra aquí. Si hubiésemos asignado también movimiento, primero se haría el movimiento, siempre y cuando no ataquen en una casilla que ya esté marcada para ataque, y después ejecutaríamos los ataques. Cosas especiales que tenemos que tener en cuenta, que por ejemplo, si tuviéramos un ejército alemán aquí tendríamos un ejército alemán y un cuerpo austrohúngaro. Recordad que en cada casilla como mucho pueden haber 3 unidades de combate. Esto evidentemente no incluye las trincheras, con lo cual si quisiéramos activar esta casilla para ataque, en lugar de una operación pagaríamos 2. Pagaríamos por cada espacio de combate una operación por cada nacionalidad diferente que tuviéramos. Si quisiéramos, vamos a otro suponer. Vamos a imaginarnos que la situación es tal que así y queremos atacar con este cuerpo alemán y con este ejército esta casilla a la vez. Activaríamos estas dos, pero no podríamos hacer el ataque multinacional, el ataque conjunto. Un ataque multinacional es cuando atacan fichas con varias denominaciones nacionales diferentes. Para poderlo hacer necesitamos que en al menos una de las casillas desde la que estemos atacando tengan unidades de todas las nacionalidades. Por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, este ejército alemán en esta casilla, tendríamos en esta casilla 2 nacionalidades distintas y sí que podríamos hacer el ataque multinacional. Recordad que esta casilla de aquí nos costaría dos operaciones y esta nos costaría una. En total 3 operaciones para poder activar estas dos y poder hacer un ataque conjunto hacia aquí. Podríamos atacar a sitios distintos y tal, pero si queremos hacer un ataque conjunto con unidades de diferentes nacionalidades, en una de las pilas tiene que haber al menos una unidad de cada una de esas nacionalidades. Podemos atacar también a través de las líneas normales y también a través de las líneas de trazos. Pero recordad que las líneas de trazos nos indican, os enseño rápidamente una que tenemos por aquí. La línea de trazos nos indica siempre qué nacionalidad puedo utilizarla, en este caso los rusos. Desde la casilla de refuerzos del Cáucaso solamente podría atacar los rusos, porque veis que está la línea punteada. Y aparte de esto, recordad, si yo he activado esta casilla para ataque, el ataque es voluntario, así que puedo no hacer el ataque finalmente o puedo atacar solamente con las unidades que yo quiera. Si yo activo esto para ataque, yo he tenido que gastar las 2 operaciones, eso sí, en todo caso tengo que gastar las 2 operaciones, pero si después solamente quiero atacar con el ejército alemán, puedo hacerlo. Pero tengo que pagar la activación de las 2, aunque no voy a atacar con una de las nacionalidades. Y vamos a ver cómo se ejecuta el combate. El combate en Senderos de Gloria consta de 12 fases. Las nombro primero para que las tengáis en la cabeza y luego las vamos desgranando una a una. Sería primero la designación del combate, segundo la determinación de las fuerzas de combate, tercero el uso de las cartas de combate que nieguen trincheras, el cuarto sería la maniobra de flanqueo, el quinto el uso de cartas de combate, el sexto la determinación del MTD, ¿vale? De la modificación de la tirada de dado. El séptimo sería la determinación de la columna a usar en la tabla de combate. El octavo, la determinación del resultado. El noveno, la asignación de bajas. El décimo, la determinación del vencedor. El onceavo, la retirada del defensor. Y el doceavo, el avance del atacante. Parecen muchos pasos, pero en realidad es bastante sencillo. Las 3 primeras partes del combate, la designación del combate, la determinación de las fuerzas de combate y el uso de cartas de combate que niegan trincheras son muy sencillas. En primer lugar, la designación del combate. Simplemente, pues aquí el jugador aliado ha marcado estas dos, ha hecho otras acciones y ahora llega y anuncia estas. Y aquí lo que hace es anunciar que va a hacer un ataque conjunto desde estas 2 casillas hacia esta casilla de aquí. Esto es la designación del combate. En segundo lugar, determinaríamos la fuerza de combate. El número que hay más a la izquierda es el que determina la fuerza de combate y el del medio, recordad que es las bajas, teniendo en cuenta
que el de la derecha es el de movimiento. Ahora nos atañe el de la izquierda, que es el de fuerza de combate. Con lo cual, la determinación de esa fuerza de combate sería, por parte de Austria-Hungría sería un 3 y por parte de Rusia sería un 6. Tendríamos ya designada la fuerza de combate. Después, el siguiente paso sería la opción de jugar una carta de combate que pueda negar trincheras. Las cartas de combate son las cartas que tenemos en mano o que tenemos encima de la mesa que tienen el CC aquí, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la operación Michael, que lo que hace es anular todos los efectos de las trincheras en un ataque alemán. Esto es un ejemplo. Es un tipo de carta que podremos jugar ahora. Las cartas de combate, una vez las jugamos, a menos que diga la carta al contrario, la dejamos encima de la mesa. Y hasta que no finaliza todo el turno, la carta queda en la mesa. Hasta que no finaliza el turno o hasta que perdemos un combate con esa carta. Entonces, nosotros en este momento podemos tener esta carta en la mesa y ahora decidir, bueno, pues bajo esta carta también y jugar con esta carta. Pero las cartas que tenemos encima de la mesa podemos decidir si se activan o no en este combate. Tened en cuenta que si activáis cartas de combate en un combate y acabáis perdiéndolo, esas cartas se descartan, con lo cual ya no las podemos volver a utilizar en este turno. Llegaríamos al cuarto paso, que es la maniobra de flanqueo. ¿Qué es la maniobra de flanqueo y para qué sirve? Primero vamos a explicar para qué sirve. La maniobra de flanqueo sirve para que cuando hagamos las fases del 6 al 9, lo haga, en lugar de hacerlo a la vez, lo haga primero el atacante del defensor y después el otro jugador. Esto que implica que se van a asignar las bajas en lugar de simultáneamente, las va a asignar primero un bando y por lo tanto el otro bando, cuando vaya a responder el ataque, lo va a hacer con menos fuerza en general. Esto lo entenderéis en las siguientes fases, pero imaginemos que el jugador aliado decide realizar una maniobra de flanqueo. ¿Qué es lo que necesita para poder realizar una maniobra de flanqueo? En primer lugar, necesita que se ataque a una posición desde dos posiciones diferentes. La maniobra de flanqueo, en principio, tiene éxito si se hace una tirada y se saca un 4, un 5 o un 6. Pero hay modificadores. ¿Cuáles son los modificadores? Tenemos que primero nombrar un punto de anclaje. El punto de anclaje nos sirve para marcar los modificadores. Por ejemplo, marcaríamos este. Y entonces, el resto de los puntos desde los que se atacan, si no tienen ningún enemigo adyacente, que no sea la casilla que estamos atacando, o sea, si por ejemplo este estuviera aquí, pues no podrían hacerlo, porque tendría un enemigo adyacente. Pero en este caso, veis, este ejército, este es el que hace el punto de anclaje. Este ejército no tiene ningún otro enemigo alrededor, solamente tiene el objetivo. Este ejército nos daría un +1 a la tirada de flanqueo. Si tuviéramos este ejército, por ejemplo, aquí, este no nos serviría, porque tendría una contigua. Y si montáramos este de anclaje, este no serviría, sería un +1. Si pusiéramos este de anclaje, este tampoco serviría, porque tendría este cuerpo aquí. Y si pusiéramos este de anclaje, no nos sumaría ninguno de los dos, con lo cual iríamos a 4, 5 y 6. No nos interesaría. Entonces, marcamos este de anclaje y este nos da un +1, con lo cual con un 3 sería suficiente. Porque con un 4, un 5, un 6 tendría éxito la maniobra de flanqueo y por lo tanto aumentaríamos nuestras posibilidades. Pues el jugador ruso, sería con el dado, tiraría el dado y en este caso sacando un 2. El 2 significa que ha fracasado y por lo tanto el jugador austrohúngaro haría todo lo que es la parte de las fases de las 6 a la 9, las haría primero y después las haría el ruso, con lo cual se asignarían bajas al ruso y el ruso tendría menos potencial de fuego después. Parte 5 del combate. Jugar cartas de combate. Comenzando por el atacante, jugaría cartas de combate, si las quisiera jugar, y después las jugaría el defensor. Aquí, ¿qué pasa? Que es lo que he dicho antes. Podemos jugar las cartas de combate desde la mano o podemos jugarlas desde la mesa. Porque una vez jugamos una carta de combate, si ese combate lo ganamos, la carta queda en la mesa hasta el final del turno. Entonces, primero el atacante decide con qué cartas juega. Las cartas tienen que cumplir la condición. Por ejemplo, esta carta es solamente para unidades defensoras que estén en un espacio de montaña. Si no, no nos sirve. En este caso, por ejemplo, no serviría porque no estamos en espacios de montaña. Pero bueno, se jugarían las cartas de combate por parte del atacante, después se jugarían por parte del defensor. Y esto sería la fase 5. Después de ello, una vez ya hemos decidido qué cartas de combate, esas cartas de combate pueden modificar la tirada, sería el modificador MDT y lo determinaríamos. Pues yo qué sé, pues los rusos han jugado un +1 y por lo tanto en lugar de 6 tienen 7. Eso sería la fase número 6. Entraríamos en la fase 7, que es determinar la columna con la que vamos a atacar y defender.
En la hoja de referencia vamos a tener que usar la hoja de referencia, pues es lo que nos va a servir en este caso. Tened en cuenta que vamos a utilizar la tabla de combate de cuerpos en el caso de que no ataquemos con ningún ejército. Si atacamos con al menos un ejército, utilizaremos la tabla de combate. La tabla de cuerpos aquí os lo pone, ¿eh? En el caso de que sean solo cuerpos o fortificaciones, la fortificación no nos va a permitir tirar la tabla de combate de ejércitos, va a tener que ser siempre de cuerpos. Seleccionamos la tabla y entonces, en función de la fuerza de combate, seleccionamos la columna. Esta sería la parte. Por ejemplo, aquí tenemos el jugador ruso que atacaría con 2 ejércitos, iríamos a tabla de ejércitos, sería un 6 y por lo tanto seleccionaríamos esta columna. Y en el caso del jugador austrohúngaro, juega con un cuerpo y un ejército, como haya menos un ejército, iríamos a esta línea, la línea 4. 4 y 5. Serían 4 y la de 6 al 8. Entonces, cada uno de los jugadores tirarían. Aquí vemos que en este caso el jugador alemán ha sacado un 6, por lo tanto haría 5 de daño, y el jugador aliado ha sacado un 3, por lo tanto haría 3 de daño. Este sería el resultado de la tirada. Y además la tirada, la determinación del resultado es la fase 8, por lo tanto ya quedan poquitas para acabar de ver todo lo que es el combate. Llegaríamos a la fase 9 del combate, que es la asignación de bajas. Vamos a imaginar, voy a poner el dado como referencia. Vamos a imaginar que ha hecho 6 de daño el ejército ruso y el ejército austriaco ha hecho 1 punto de daño. Insisto, esto no es directamente el daño. Cuando tiramos el dado tenemos que mirar la tabla de combate, pero lo pongo como referencia. 6 de daño por parte de los rusos y 1 de daño por parte del austrohúngaro. ¿Cómo funciona el tema de asignar las bajas? Aquí nos tenemos que fijar en el número del medio, que es el factor de bajas. El ruso, por ejemplo, ha asignado 6. Entonces, aquí lo que tendría que hacer el jugador austrohúngaro es ir reduciendo este número girando los cuerpos y los ejércitos, o sea, pagándolos como bajas. Por ejemplo, el cuerpo yo podría girarlo, tiene factor de bajas 1, cuando yo lo giro, quedarían 5 de daños por asignar. Podría eliminar el cuerpo definitivamente y me quedarían 4 de daño por asignar. Le daría la vuelta a este ejército. Como tenía factor de baja 2, me quedarían 2 por asignar. Y finalmente quito el ejército y me quedan 0. Cuando yo quito un ejército, tengo que sustituirlo por un cuerpo de la reserva. La reserva es el cajón que tenemos a la derecha. Y entonces colocaríamos el cuerpo a plena potencia y ya llegaríamos a 0, porque ya lo hemos asignado todo. Si no tuviéramos un cuerpo en la casilla de reserva de potencias centrales, el ejército, en lugar de irse a la casilla de unidades eliminadas y reemplazables, iría a la caja del juego directamente y no podríamos recuperar nunca más en una fase de reemplazos. Entonces aquí hemos asignado las bajas. ¿Qué pasaría con el 1 de los austrohúngaros? Que como veis que el factor de bajas es superior al 1, no podríamos hacer nada. En este caso no se podría asignar bajas, por lo tanto no se ha hecho suficiente daño para hacer daño al ejército ruso. Siempre tenemos que buscar la combinación que asigne el máximo número de bajas. No se vale hacer combinaciones raras para que queden daños sueltos y no se puedan acabar de asignar. Siempre hay que buscar la manera de que se puedan asignar todos. Una vez hemos asignado todas las bajas, pasaríamos a la siguiente fase, que es determinar el vencedor. ¿Cómo se determina el vencedor? Es muy sencillo. Si yo, por ejemplo, he infligido 6 daños y el rival ha infligido 1, pues el vencedor es el que ha infligido más daño. En el caso que los daños infligidos sean iguales, no hay ningún vencedor y ya está, sería esto. Si el vencedor fuera el defensor, tiene unas consecuencias. Si el ganador fuera el atacante, tiene otras. Es muy importante la diferencia que tengamos. Pero en todo caso, con esto quedaría determinado el vencedor y el perdedor. Tened en cuenta que el ganador siempre es el que provoca más bajas al enemigo y que el perdedor tiene que descartar todas las cartas de combate que haya jugado desde la mano y que haya seleccionado desde la mesa. Y esto sería cómo se determina el vencedor, el perdedor y qué consecuencias tiene directas en el combate.
Y llegamos a la fase 11 del combate, que es la retirada del defensor. Solamente en caso de que gane el combate el atacante, que significa que ha hecho un daño superior al del defensor, el defensor se va a tener que retirar. ¿Cuánto se va a tener que retirar? Si la diferencia entre el daño del atacante y el defensor es 1, se va a retirar a una casilla de distancia. Si es 2 o más, se va a retirar a 2 casillas de distancia. Ojo, porque podrías, por ejemplo, hacer este movimiento. En este juego está permitido, ¿vale? Yo vuelvo aquí y me vengo aquí. O sea, si tengo espacio para moverme, puedo hacer el cimbreo este y moverme solo a una posición. Pero tengo que tener espacio para hacer la retirada en 2 veces. ¿Qué más? Si la unidad defensora está defendiendo con... Voy a cogerlo de aquí. No, aquí no hay. Si la unidad defensora está defendiendo con una trinchera, o es un tipo de terreno especial, que sería en el caso de bosques, desiertos, montañas o pantanos, podría decidir el defensor ignorar la retirada a cambio de sufrir una pérdida adicional, es decir, de dar la vuelta. En este caso no lo podría hacer porque el tipo de terreno no lo permite, ¿vale? Pero si estuviera defendiendo, por ejemplo, en el bosque, podría dar la vuelta para no retirarse, perder un paso de combate. No os preocupéis porque en la hoja de referencia, en la parte de arriba, os pone que en función del tipo de terreno podéis hacer una serie de cosas o no. Por ejemplo, la maniobra de franqueo, que no lo he explicado antes, también está limitada en función del terreno al donde se ataque. No podemos hacer maniobra de flanqueo si no estamos en un terreno despejado, en un bosque o en un desierto. En el resto de terrenos no se puede hacer. La detención del avance ya lo expliqué en el tema del movimiento, y aquí en anular opción de retirada, básicamente vamos a poder anular retirada en todos lados, menos en los terrenos despejados en los que no haya trinchera. Así que no os preocupéis, no es una cosa que tengáis que memorizar, sino que en la hoja de referencia lo tenéis a mano siempre. Y sobre todo, si tenéis más de una unidad que se tiene que retirar, se pueden retirar a espacios diferentes. Si estuvieran estas 2 unidades aquí, se les hubiera aplicado el daño, se podrían retirar a espacios diferentes. No hay ningún problema en ese sentido. Y llegamos a la última fase del combate. Imaginemos que esta unidad se ha retirado aquí. La última fase de combate sería el avance del atacante. No quedan unidades en el espacio atacado, por lo tanto el atacante puede decidir avanzar. ¿Cuándo pueden avanzar? Cuando tenga unidades a plena potencia. Podrán avanzar esas unidades a plena potencia. ¿Qué significa eso? Si este ejército, por ejemplo, en el combate ha quedado a media potencia, este ejército no podrá avanzar, pero este sí, con lo cual podremos hacer este avance. Y habremos avanzado a esta posición con este ejército. Voy a poner un ejemplo de combate y de paso vamos a colocar una trinchera debajo del ejército austrohúngaro para que veáis cómo funciona, cómo es la mecánica de trincheras. Bueno, pues imaginaros que en este caso vamos a iniciar un combate. En la primera fase vamos a designar cuál es el combate. Como el jugador ruso activa estos dos, decide que con estos 2 ejércitos va a atacar aquí, por lo tanto el combate está designado. El tercer y el octavo ejército ruso atacan al tercer ejército ruso en Tarnopol. En segundo lugar, determinaríamos la fuerza de combate, que sería 6 por parte del ejército ruso y 3 por parte del austrohúngaro, y jugaríamos las cartas para anular trincheras. En este caso, el jugador ruso o no tiene o no quiere jugar cartas para anular trincheras. Intentaríamos la maniobra de flanqueo. Tiraría el jugador ruso, en este caso anclaría aquí el flanqueo, con lo cual este le daría un +1 a la tirada, con lo cual con un 3 o un más podría hacer el flanqueo. El flanqueo tiene éxito, por lo tanto las fases 6, 7, 8 y 9 del combate las haría primero el jugador ruso. Jugaríamos las cartas de combate. En este caso deciden no jugar cartas de combate a ambos jugadores y pasaríamos a la determinación del modificador de tirada. No hay modificadores de tirada, puesto que no se han jugado cartas de combate. Y ahora determinaríamos la columna que va a utilizar el jugador ruso. Y aquí viene un poquito la gracia, porque tenemos el ejército ruso que tiene fuerza 6, con lo cual estaría en esta columna, pero como tenemos una trinchera de nivel 1, lo que pasaría es que el fuego ofensivo se movería una columna a la izquierda y el fuego defensivo se movería una columna a la derecha. Entonces, estaría aquí el jugador ruso, pero se movería la columna del 5, porque hay una trinchera. Tiraríamos el dado por el jugador ruso y tendría la mala suerte de sacar un 1. Por lo tanto, la columna 5-1 se haría solamente 2 de daño, pero los haría antes de que el jugador austrohúngaro. Afortunadamente llega al mínimo y le puede infligir un daño al ejército. Si hubiese sacado un 1 no hubiese hecho nada de daño. Lo gira y el ejército austrohúngaro queda dañado.
Como ha habido una operación de flanqueo, ahora atacaría el austrohúngaro, pero en lugar de atacar con un combate 3, ataca con un combate 1, con lo cual ha quedado bastante debilitado. Pero espera que la trinchera le ayude a infligir más daño al jugador ruso. Entonces volveríamos a la fase 6, no hay modificación de tira de dado. La fase 7, determinación de la columna. En este caso tendríamos un ejército, pero tendríamos 1 de fuerza, con lo cual estaríamos en esta columna. Pero como tenemos una trinchera, saltaríamos a la siguiente, saltaríamos a la 3. Tiramos el dado por el jugador de las potencias centrales, sacaría un 1 también, una tirada muy mala. En este caso, pues nada, como estamos en esta columna, haríamos 1 de daño, pero como el factor de bajas de los atacantes es 2, no podría hacer ningún daño. No se pueden asignar y por lo tanto el ejército austrohúngaro no ha podido hacer ningún daño. El ejército austrohúngaro, como ha perdido por una diferencia de 1, porque los atacantes hicieron 2 de factor de bajas y el 1, solamente se tiene que retirar directamente un espacio. Se retira aquí y el jugador ruso podría decidir avanzar. Avanzaría sobre esta casilla, y esto es otra cosa que no he explicado de las trincheras antes. Cuando un ejército entra en una trinchera del rival, la trinchera, si es 2, bajaría a nivel 1, y si es nivel 1, directamente la retiraríamos del juego. Quedaría esa trinchera destruida. Y ya habríamos hecho la retirada, el ejército ruso habría avanzado y habríamos acabado todo el ataque. Ahora vamos a ver una situación un poquito más compleja, que es un ataque multinacional, en este caso unidades alemanas y austrohúngaros, contra una fortaleza en la que hay 2 cuerpos rusos, en Ivangorod. ¿Vale? Este ataque, primero, lo ha tenido que activar el alemán con 3 puntos de operaciones, 1 para activar esta casilla y 2 en esta porque hay 2 nacionalidades diferentes, y tiene que hacerlo de esta manera porque necesita que en uno de los puntos hayan unidades de las 2 nacionalidades. Si aquí no hubiera un cuerpo alemán, no podría atacar con estas 2 a la vez a esta casilla. Pero bueno, va a realizar este ataque el jugador alemán. Entonces vamos a verlo sin usar cartas de combate para no complicarlo aún más y para que lo entendáis, pero las cartas de combate básicamente es leer lo que pone en la carta y aplicarlo. Entonces el combate está designado, estas dos pilas van a atacar a esta pila de en medio. Tenemos que determinar la fuerza de combate, en este caso sería 5 más 5, 10 por parte del jugador de las potencias centrales, y por parte del jugador ruso sería 1, 2 más 1 de la fortaleza, que tenemos el número aquí arriba, con lo cual sería 3. En este momento se utilizarían cartas de combate para negar trincheras, no hay trincheras y por lo tanto no tiene sentido, y se podría intentar una maniobra de flanqueo. En este caso se podría intentar porque además ninguna de las dos unidades tiene una unidad enemiga adyacente, pero bueno, nombramos esta como anclaje, por lo tanto solamente sumaría esta, no podrían sumar de las dos, pues no pueden sumar los puntos de anclaje. Entonces el jugador de las potencias centrales tiraría 6, por lo tanto tendría éxito la maniobra de flanqueo y ejecutaría las fases de la 6 a la 9 en primer lugar. Como entraremos en la fase 5, no se jugarían cartas de combate, con lo cual seguiríamos el combate con... mira, vamos a jugar una carta de combate para que veáis también cómo va, porque si no es un poco rollo, ¿no? Entonces el jugador alemán, por ejemplo, jugaría la carta de combate... Vale, jugaría esta carta de combate el jugador alemán. Bonfrançois. Un ataque alemán contra unidades rusas obtiene un modificador de tirada de dados más 1. Puede usarse contra espacios con unidades rusas y otras nacionalidades. La podría jugar desde la mano y entonces en las siguientes rondas, dentro de este mismo turno, podría seguir usándola hasta que perdiera un combate. Pero bueno, en este combate la activa en fase 5 y ahora comenzaríamos determinando el modificador de combate. Pues el modificador de tiradas de dados es un más 1. Determinaríamos la columna. En este caso, como estamos atacando con 5 más 5, 10, iríamos a la columna 10 de ejércitos, sería esta columna de aquí. No hay modificador porque no hay una trinchera. Podríamos tener una trinchera también en la fortaleza, pero no es el caso. Iríamos a esta columna. Tiraríamos el dado, recordando que tenemos un más 1, ¿vale? 3 más 1, 4. Con lo cual, iríamos al 4... y tendríamos un 5 de factor de bajas. Tendríamos que aplicar 5 bajas a las unidades rusas. Tomaríamos este cuerpo, le daríamos la vuelta y lo eliminaríamos. Estos serían 2. Eliminaríamos este cuerpo y serían otros 2, 4. Y además nos sobra un factor de baja, con lo cual
podríamos también reducir la fortaleza a 0 y quedaría destruida. Dame un segundo que os pongo la fichita de destruida y así la veis. Y la fortaleza quedaría destruida, con lo cual aquí ya no habría opción de que contraatacaran los rusos porque ya no quedarían unidades, hubiesen quedado eliminadas y podríamos avanzar las unidades, en este caso por ejemplo las alemanas, para ocupar la fortaleza. La fortaleza ya, como está destruida, ya no tendría efecto en el combate de una manera ni de otra. Si en lugar de esto hubiésemos, por ejemplo, atacado con un 4, no nos hubiese dado el factor de bajas para acabar con la fortaleza. La fortaleza seguiría en pie. Pero hubiésemos ganado el combate y por lo tanto hubiésemos podido avanzar. Recordad que para avanzar una fortaleza tenemos que poderla asediar. Tiene que ser con un ejército o con un número de cuerpos igual al factor de combate de la fortaleza. Y en este caso, en lugar de destruida, hubiese quedado asediada. Y tenemos que esperar a la fase de asedio para ver si logramos asediarla o no. En este combate lo que pasa es que la hemos destruido, con lo cual ese territorio ya pasa a ser nuestro. Como abandona la posición anterior, el jugador alemán tiene que marcar que eso es suyo, ¿vale? Espero que con esto haya quedado claro lo que son los ataques a la fortaleza. Recordad, si hacemos un ataque que el factor de bajas nos da para eliminar todas las unidades y bajar el factor de combate de la fortaleza queda destruida y la podemos tomar. Si eliminamos todas las unidades defensoras, podemos avanzar, pero queda y no eliminamos el combate de la fortaleza, queda asediada, y si queda alguna unidad, pues no podemos avanzar. Y seguiríamos una ronda más con esas unidades ahí defendiendo. Bueno, pues ya sabéis cómo funciona el sistema de combate de Senderos de Gloria. Nos vemos en la parte 3 de este video tutorial. Espero que os haya sido de utilidad. Nada, ya sabéis, darle a like, suscribiros y comentad lo que os ha parecido el vídeo. ¡Hasta luego!